Bien, buenos días con todos. Mi nombre es Carlos Ávila. Es un placer para mí presentar los resultados de mi tesis titulada Evaluación probabilística de peligro y riesgo por tsunami de origen cercano en la zona costera del distrito de Chorrillos. Esta tesis ha sido asesorada por el doctor Miguel Luis Estrada Mendoza. Como problemática de esta investigación, la zona central del Perú tiene un gran silencio sísmico capaz de generar tsunamis importantes, al cual existen las evaluaciones con enfoque determinístico, como la de la Dirección de Hidrografía y Navegación, donde se muestran las zonas inundables ante dos eventos sísmicos. Sin embargo, también existen las evaluaciones probabilísticas que estiman de una mejor forma este peligro y también el riesgo por tsunami, ya que consideran una gran cantidad de escenarios posibles, cuantifican la probabilidad de estos escenarios y finalmente es posible identificar áreas de alto peligro y riesgo. Por tanto, sin embargo, estos métodos tradicionales, como por ejemplo la ley de Gutenberg-Richter o la distribución de Poisson, tienen muchas suposiciones, como por ejemplo que los sismos son independientes en espacio y tiempo, es decir, no se considera dónde ni cuándo ocurrieron los sismos pasados para evaluar los futuros eventos. Ante esto es importante aplicar metodologías que implementen estos modelos que consideren esta interacción en espacio y tiempo de las rupturas para evaluar el peligro y riesgo por tsunami. El área de estudio de esta investigación es el distrito de Chorrillos, dado que es uno de los más expuestos ante tsunami de Lima y además que cuenta una gran diversidad en cuanto a niveles socioeconómicos. Como objetivo general de esta tesis, se propuso evaluar el peligro y riesgo por tsunami en Chorrillos, considerando esta interacción en espacio y tiempo en la ocurrencia sísmica mediante un enfoque probabilístico. Para ello, primero, se propuso modelar las rupturas sísmicas cercanas a la zona de estudio, luego realizar los modelamientos numéricos para cada uno de estos escenarios y después presentar mapas o distribuciones probabilísticas de las inundaciones para distintos periodos de estudio. Finalmente, estimar los daños en las edificaciones para cada periodo analizado. Para un mejor entendimiento de esta sustentación, brevemente explico el marco teórico, donde tenemos la placa de subducción de las placas de Nazca y Sudamericana, en donde se generan los sismos que sentimos aquí en la zona central del Perú. Para un mejor análisis de este comportamiento de los sismos, se tiene lo que es el catálogo histórico. Es una representación de la distribución en espacio y tiempo de los sismos pasados, en este caso de la zona central del Perú, para los sismos de gran magnitud mayores a 7.5. Es decir, con este catálogo podemos saber de dónde a dónde ocurrieron las rupturas, cuándo y qué magnitud tuvieron. Con las magnitudes, mediante las relaciones de escala de papasachos, podemos determinar las longitudes, el ancho, así como la dislocación de acuerdo a una magnitud determinada, así como también el momento sísmico liberado en estas rupturas. En el análisis de ocurrencia de estos eventos sísmicos se tiene primero el modelo independiente con estos métodos tradicionales de la ley de Gutenberg-Richter, que se basa en la tasa de excedencia de los sismos mayores a una magnitud, a partir de la cual se puede determinar las probabilidades de magnitudes de un conjunto discreto de eventos. El interés de esta investigación, que es el modelo dependiente del tiempo, se tiene el modelo propuesto por Luis Seferino el año 2020. Este es un modelo dependiente en espacio y tiempo, dado que se considera la interacción de las rupturas en cuanto al silencio sísmico que presentan y la interacción entre ellos. Esto se representa por la variable x sub t, dado que se segmenta una zona de subducción en n secciones, que va a ser igual a 1 cuando en la sección J ocurre una ruptura sísmica durante el año T, o será 0 en caso contrario. Esta ocurrencia de los sismos va a depender del silencio sísmico presente, representado por esta variable tau sub j, con la distribución BPT, es una distribución probabilística dependiente del tiempo, pero asimismo en este modelo se incluye la interacción en espacio mediante esta correlación. Esta matriz de correlación, representada por estos parámetros, depende de la distancia entre secciones y de un parámetro de correlación que representa la tasa a la cual decae esta correlación. En otras palabras, mientras más distantes son las secciones, menos correlación van a tener y va a ser menos probable la ocurrencia de una ruptura simultánea entre secciones alejadas. Por otro lado, mientras más grande es el parámetro de correlación, habrá una mayor correlación entre secciones y por tanto una mayor probabilidad de sismos grandes. En cuanto a la amenaza por tsunami, se determina la deformación del fondo marino mediante el modelo de Okada, el cual comienza la fase de propagación, inundación, mediante la teoría de aguas someras con las ecuaciones de conservación de masa y de momento. Estas formulaciones son resueltas con el modelo Tsunami N2 mediante un sistema de grillas anidadas, con el cual se puede determinar las profundidades de inundación en un punto específico durante un tiempo de simulación. Con estas profundidades de inundación
Se puede determinar esta evaluación probabilística que representa la probabilidad de exceder una determinada profundidad de inundación en un tiempo determinado. El análisis independiente del tiempo se basa en esta expresión con la tasa en la cual se excede la magnitud mínima, las probabilidades de exceder una profundidad, dado que se encuentran dentro de una magnitud, y finalmente la probabilidad de ocurrencia de esa magnitud. Como mencioné, se considera el proceso de Poisson para la ocurrencia de los sismos descritas mediante esta ecuación. En el análisis dependiente del tiempo, el cálculo es más directo, dado que ya conocemos la probabilidad de ocurrencia de estos eventos en un periodo determinado, y mediante esta probabilidad total podemos determinar la probabilidad de exceder una profundidad de inundación en un periodo determinado. Para la evaluación de daños por tsunami se tienen y se utilizaron las funciones de fragilidad que representan la probabilidad de que una edificación bajo una cierta medida de intensidad, que generalmente es la profundidad de inundación, alcance o exceda un determinado nivel de daño. Con estas probabilidades, bajo una cierta profundidad de inundación, podemos representar aquí en categorías ordinales las probabilidades de encontrarse en cada estado de daño, y mediante simulaciones de Monte Carlo, que consiste en muestrar aleatoriamente una variable entre 0 y 1, podemos determinar en dónde cae ese número aleatorio y asignar este nivel de daño a esa edificación para esta simulación. Este proceso se repite un número grande de veces de manera que los resultados sean estables, y de esta forma podemos determinar, por ejemplo, la probabilidad de exceder un determinado número de manzanas dañadas bajo un estado de daño. Con esos resultados, de manera similar a la evaluación probabilística del peligro con profundidades de inundación, podemos cambiar esas medidas de intensidad por número de manzanas mediante estas expresiones, y también el factor de daño medio, que representa el daño esperado en la edificación como un porcentaje del costo de reparación entre el reemplazo. Entonces, el factor de daño medio resulta de este promedio ponderado de las probabilidades y los factores de daño, y mediante las formulaciones que presenté anteriormente, simplemente se cambia la medida de intensidad a factor de daño medio, se puede obtener la probabilidad de exceder estos factores en un periodo determinado bajo los análisis independiente y dependiente del tiempo. En el capítulo 3, modelado de rupturas sísmicas, este fue el modelo de falla considerado, segmentado en 8 secciones, cada una con una longitud de 80 kilómetros. El distrito de Chorrillos se encuentra en la sección 4, adyacente también a la sección 5 y 3. Con esta segmentación se encontró el número posible de rupturas, en un total de 36 con estas combinaciones, que mediante las relaciones de escala se tienen que cuentan con magnitudes de entre 7.5 y 9. Como ya conocemos las magnitudes de estos sismos, se calculó también el ancho y la dislocación de estas rupturas sísmicas, encontrando también el número posible de escenarios sísmicos a lo largo del buzamiento. Por ejemplo, en la ruptura 1 se encontraron 16, igual con todas las de magnitud 7.5, haciendo un total de 128 escenarios sísmicos para esta magnitud. De manera similar, para las otras magnitudes, haciendo un total de 433 escenarios sísmicos. Estos son unos ejemplos por magnitud de esas rupturas sísmicas generadas. R representa el número de ruptura de acuerdo a esta segmentación, y E el número de escenario posible a lo largo del buzamiento, dado que estos ejemplos van a ser mostrados también más adelante en los siguientes análisis. El análisis independiente del tiempo para la ocurrencia de estos eventos se hizo considerando solamente la magnitud de los eventos. Mediante la relación de Gutenberg-Richter se obtuvo esta ecuación, con la cual la tasa de exceder la magnitud mínima de 7.5 fue de 0.037. Con las formulaciones mostradas se determinaron las probabilidades de ocurrencia de cada una de estas magnitudes. Por otro lado, en el análisis dependiente del tiempo también se consideró el catálogo histórico, pero en este caso es un análisis distinto, dado que consideramos cuándo y de dónde a dónde ocurrieron las rupturas de estos sismos históricos de acuerdo a la segmentación. Con esto, lo que nos interesa principalmente es el tiempo entre rupturas sísmicas presentes en cada sección, de manera que con estos tiempos podemos determinar la media y el coeficiente de variación de estos tiempos, y finalmente con la distribución BPT determinar la probabilidad de ruptura dependiente del tiempo o el silencio sísmico que presenta. Nótese para la sección número 3 que esta probabilidad va aumentando a medida que el silencio sísmico también lo hace. En comparación del análisis independiente del tiempo, esta probabilidad se mantiene constante en todo momento. Asimismo, se muestran las probabilidades de ruptura en todas las secciones, notando que las secciones 5 seguida de la sección 4 son las de mayores probabilidades de ocurrencia. Por otro lado, las secciones 1 y 2, las de menores probabilidades, dado que también presenta un menor silencio sísmico desde el sismo de Pisco 2007.
Con las formulaciones mostradas del modelo de Ceferino, se simularon las futuras rupturas sísmicas en los siguientes 450 años. Dado que no se conoce el parámetro de correlación del modelo, se determinó calculando distintos valores y comparando los resultados de las simulaciones para ver cuáles son o qué parámetros nos dan una mejor consistencia con el catálogo histórico mediante la correlación entre secciones, la tasa anual de excedencia de las magnitudes, así como también el momento sísmico liberado en cada una de las 8 secciones. Se concluyó que el parámetro igual a 400 kilómetros es el que tiene mayor consistencia con los resultados, y eso fue demostrado de la siguiente manera. Primero, con la función o los modelos teóricos, como por ejemplo la función densidad de los sismos o las probabilidades de rupturas en cada una de las secciones. Asimismo, se observa el momento sísmico liberado en todas las secciones, en todas las simulaciones realizadas, en donde vemos también que el momento sísmico es consistente con las simulaciones y el catálogo histórico. Se muestra aquí nuevamente que las secciones 4 y 5 fueron las de mayor probabilidad o de mayor ocurrencia sísmica, y por otro lado las secciones 1 y 2 con menor probabilidad. Entonces, este análisis se realizó también para otros periodos, como por ejemplo 5, 50 o 450 años, en donde notamos que mientras más grande es el periodo de estudio, es mayor probable la ocurrencia de más sismos y también sismos más grandes. Eso lo vemos aquí en estos gráficos de probabilidades, en donde se analizaron 6 periodos de estudio. Se puede observar la variación de las probabilidades a medida que el periodo aumenta. También vemos qué secciones son más probables en cuanto a su ubicación. Se calcularon también las probabilidades de ocurrencia en cuanto a magnitudes, con el fin de comparar los resultados con el análisis independiente del tiempo. La principal diferencia es que los sismos más grandes a 8.8 presentan mayores probabilidades en el análisis independiente del tiempo, mientras que en el análisis dependiente, dado que considera la dependencia en tiempo, mientras más grande es el periodo de estudio, estos sismos grandes también son más probables. Por otro lado, en los sismos más pequeños, menores a 8.6, el análisis dependiente del tiempo produce unas mayores probabilidades de ruptura. Como parte de este capítulo, se han generado en total 433 escenarios sísmicos con magnitudes entre 7.5 y 9. Se ha hecho el análisis de ocurrencia en un análisis independiente y dependiente del tiempo, en donde notamos que el parámetro de 400 kilómetros tuvo las mejores aproximaciones con las observaciones históricas y el modelo teórico. Finalmente, se analizó la ocurrencia en 6 ventanas de tiempo, calculando las probabilidades en función al periodo de estudio analizado, y vimos una diferencia entre el análisis independiente y dependiente de tiempo de acuerdo a la magnitud de los eventos. En el capítulo 4, amenaza por tsunami, las deformaciones iniciales del fondo marino se determinaron con el modelo de Okada, que junto a la información de batimetría, topografía y rugosidad, se determinaron las profundidades máximas de inundación durante las simulaciones. En total, obtuvimos 433 escenarios sísmicos, en donde concluimos lo siguiente. Primero, que los sismos mayores a 8.8 fueron los de mayor impacto. Asimismo, se hizo un análisis de sensibilidad, variando los sismos con igual profundidad, magnitud y dimensiones a lo largo del rumbo. Se observó que los sismos ubicados más al sur tienen mayor impacto. Asimismo, evaluando cómo varía la inundación cuando el escenario se aleja de la fosa marina y se hace más profundo, también determinamos que los sismos en una profundidad intermedia presentan los resultados más desfavorables. Asimismo, se hizo un análisis temporal mediante mareógrafos sintéticos, donde notamos que en promedio el tsunami arriba a la costa a los 15 minutos, alcanza su altura máxima a los 35 aproximadamente, con una altura de 8 metros de inundación en estos 4 puntos analizados frente a estas urbanizaciones. Recordemos que este es un análisis en una grilla anidada, por lo que cada uno de estos puntos es un píxel con una profundidad de inundación, de manera que cada píxel tiene 433 profundidades de inundación, cada una con su respectiva probabilidad de ocurrencia. En el análisis independiente del tiempo para el desarrollo de estas curvas de peligro, se agruparon estas profundidades en cuanto a sus magnitudes. Asimismo, se consideraron las magnitudes, las probabilidades de acuerdo a cada magnitud con este análisis realizado anteriormente. Y con esos datos se calculó primero la tasa de excedencia para un punto en específico de las profundidades de inundación. Mediante las probabilidades, la tasa con la cual se excede la magnitud mínima, se determinaron, y el modelo de ocurrencia de Poisson, se determinaron las probabilidades de exceder determinadas profundidades de inundación en los 6 periodos de tiempo presentados anteriormente. Se observa aquí que mientras más grande es el periodo analizado, las probabilidades de exceder estas profundidades de inundación son mayores.
En el análisis dependiente fue un análisis distinto, dado que aquí agrupamos las profundidades de acuerdo al escenario sísmico analizado, de los 36 que tenemos, mientras que las probabilidades van a depender del periodo de tiempo analizado con los gráficos que mostré aquí. Entonces, realizando un análisis de las curvas de peligro, se determinaron aquí para los 6 periodos de tiempo las probabilidades de excedencia en este punto en específico, en donde se observa una gran diferencia en las profundidades grandes generadas por los sismos de gran magnitud, en donde observamos que mientras más grande es el periodo igualmente, mayor es la probabilidad de excedencia. Un resultado importante de este estudio es que se consideró la influencia del silencio sísmico en el peligro por tsunami. Para ello se analizaron los siguientes 50 años, extendiendo el silencio sísmico en 30 y 60 años adicionales. Nótese aquí que mientras más grande es el silencio sísmico, mayor es el peligro por tsunami, logrando así este modelo de ocurrencia propuesto por Ceferino y capturar la influencia del silencio sísmico en el peligro por tsunami. Comparando los resultados, notamos primero que para periodos cortos, menores a 20 años, en las profundidades pequeñas, aquí vamos a tomar dos profundidades críticas, como la de 0.3 metros, que es a la cual se inestabiliza una persona durante la evacuación, y 2 metros, en donde se observa importantes daños en las edificaciones, según algunos autores. Se observa que estas profundidades pequeñas, el análisis dependiente del tiempo produjo un mayor peligro. Esto se invierte para profundidades grandes, y se observa un comportamiento similar en periodos pequeños, como de lo siguiente, 1 año o 5 años. Por otro lado, en periodos más largos, como por ejemplo en los siguientes 50, 150 o 450 años, el análisis independiente produce un mayor peligro en todas las profundidades de inundación, sobreestimando este peligro a medida que el periodo de estudio es más grande, dado que hay una mayor diferencia en cuanto a las probabilidades. Este análisis de curvas se realizó para todos los píxeles de estudio, generando así los mapas uniformes de peligros por tsunami. Estos mapas representan las probabilidades de exceder las profundidades de inundación que son excedidas con una determinada probabilidad de excedencia en un tiempo determinado. En particular, se evaluaron los mapas con periodos de retorno de 475 y 2475 años. Nótese que a consecuencia de la diferencia entre las curvas de peligro, el análisis independiente produce resultados mayores. Las zonas con mayor peligro fueron la urbanización Las Brisas, seguida de La Encantada. Además, se determinaron factores de amplificación de estas solicitaciones de profundidades de inundación, que fueron de 2.4 y de 2 para los análisis independiente y dependiente del tiempo. Entonces, en este capítulo hemos visto que se han modelado los sismos para cada escenario generado, los mayores a 8.8 y los ubicados al centro y al sur fueron los más desfavorables. Se hizo una comparación entre las curvas de peligro, en donde notamos que para periodos cortos el análisis dependiente produce un mayor peligro, mientras que para periodos largos se invierte este comportamiento. Además que el análisis dependiente del tiempo logró capturar la influencia del silencio sísmico en el peligro por tsunami. En cuanto a los mapas, se observó un mayor peligro en el análisis independiente del tiempo, donde la urbanización Las Brisas fue la de mayor peligro, seguida de La Encantada. Asimismo, se realizó o se calculó los factores en cuánto se amplifican estas profundidades para un periodo de retorno mayor o de menor frecuencia, que fueron de 2.4 y de 2 para los análisis independiente y dependiente del tiempo. Perdón. Bien, y el último capítulo, que es el capítulo de daños por tsunami, o de riesgo por tsunami, se clasificaron las manzanas del distrito de Chorrillos en cuanto a nivel de manzana por material de construcción y también la calidad y el estado de conservación de las edificaciones basadas en esta clasificación de Omida. Esto se hizo clasificando las viviendas en cuanto a clases muy buenas hasta malas, cuyas descripciones se muestran en esta tabla. Por ejemplo, las viviendas de la clase A son viviendas de albañilería de 1 o 2 niveles, pero de un buen estado de conservación y calidad de construcción, ubicadas principalmente aquí en la urbanización La Encantada. Además, muchas de ellas presentan muros perimétricos que las vuelven menos vulnerables ante el tsunami. En el caso de la clase B, también hay edificaciones de buen estado de conservación, algunas son de estado regular. Sin embargo, las construcciones ya no son aisladas, sino están adyacentes a las construcciones vecinas, que pueden generar problemas en la ocurrencia del sismo. En el caso del nivel de clase C, son viviendas en su mayoría de albañilería. Sin embargo, algunas presentan diafragmas flexibles, se ha observado también algunos casos de informalidad. Mientras que en la clase D, que es la que está ubicada aquí en la ladera del Morro Solar, la mayoría de las viviendas son informales, muchas son de maderas, con diafragmas flexibles, algunas son de albañilería, pero se observa también informalidad, y se espera que no tuvieran supervisión técnica y que tampoco cumplen con las normativas peruanas. Entonces, dado que tenemos esa clasificación en cuanto a material y el estado de conservación de las viviendas de Chorrillos,
utilizaron las funciones de fragilidad propuestas por Zuparri en cuanto a 6 niveles de daño por tsunami, con estos factores de daño que representan la pérdida o el daño esperado en la vivienda. Entonces, estas funciones están de acuerdo al material, concreto armado, albañilería y madera, las cuales también fueron castigadas en cuanto a la calidad de construcción y el estado de conservación. Bajo esas funciones se determinaron, con los ejemplos mostrados anteriormente, las probabilidades de exceder, las probabilidades de daño, en este caso para el tipo arrasado, en donde igualmente las mayores a 8.8 fueron las más desfavorables, muchas de ellas tienen una gran probabilidad de excedencia, aquí de naranja vemos las mayores a 70%, y así con los otros tipos de daño. Con todos estos valores de probabilidades se realizó la simulación de Monte Carlo, en donde determinamos estas curvas que representan la probabilidad de exceder un determinado número de manzanas dañadas en un determinado estado de daño. Y esta es una representación más global, ya que no se está representando el daño en cuanto a manzanas, sino a todas las manzanas en su conjunto, o mejor conocido como el portafolio de viviendas en el distrito de Chorrillos, en donde vemos que también para un periodo de retorno de 2.475 años, es más probable que las viviendas se encuentran en estos estados de daño moderado y mayor. Sin embargo, los valores también son importantes para estos tipos de daños más desfavorables, como colapso arrasado, que aquí se tienen 22 y 9 manzanas que al menos serían dañadas por el tsunami. En el caso del factor de daño, se hizo mediante la fórmula del promedio ponderado de las probabilidades y los factores de daño, se determinaron estas funciones de acuerdo al material de construcción, en donde igualmente determinamos los factores de daño para cada manzana en todos los escenarios sísmicos generados. Notando también que para mayores a 8.8 se tienen los resultados más desfavorables. Algunos autores sugieren que estos factores mayores al 60% ya representan una reconstrucción de la vivienda. Otros autores dicen menos valores, pero vamos a tomar ese valor del 60%, en donde, siguiendo el mismo procedimiento que mostré en el caso de la evaluación de peligro, notamos los mapas en cuanto a periodos de retorno de estos factores de daño medio. Igualmente para estos dos periodos analizados en cuanto a análisis independiente y dependiente. Vemos primero igualmente que se conserva esa diferencia en cuanto al análisis independiente y dependiente del tiempo. Igualmente podemos identificar las viviendas o las urbanizaciones que tienen o se espera tengan un daño mayor o una pérdida mayor en caso del tsunami bajo estos escenarios, que sería primero la urbanización Las Brisas, seguida de La Encantada igualmente. Entonces, en este capítulo hemos analizado las probabilidades de daño, los factores de daño medio para cada escenario sísmico. Hemos notado nuevamente que los sismos mayores a 8.8 fueron los más desfavorables. También podemos determinar esas curvas de daño a nivel de manzanas, número de manzanas dañadas, en donde al menos 22 y 9 manzanas se encontrarían en nivel de daño arrasado. Asimismo, en cuanto al factor de daño, muchas de las manzanas para los factores de 8.8 a más, las magnitudes, perdón, tienen factores mayores al 60%, este valor crítico, en donde se conserva esta diferencia en cuanto a análisis independiente y dependiente del tiempo. Asimismo, se identificó las regiones con un mayor riesgo, como por ejemplo la urbanización Las Brisas, seguida de La Encantada. Como conclusión general de esta investigación, se ha evaluado el peligro y riesgo por tsunami en el distrito de Chorrillos, considerando esa interacción en espacio y tiempo de las rupturas sísmicas. Se ha generado múltiples escenarios sísmicos, también de tsunamis, con los cuales se ha tenido una representación más integral del peligro y riesgo por tsunami en Chorrillos, logrando con el modelo dependiente del tiempo capturar ese silencio sísmico que hay presente en la región. Asimismo, se presentaron mapas con periodos de retorno de 475 y 2475 años, donde notamos que se superan las profundidades críticas de 0.3 y 2 metros de inundación, así como también los factores de daño medio del 60%, siendo la urbanización Las Brisas de Villa la más afectada, seguida de La Encantada. Como conclusiones específicas de esta tesis, primero, se han generado múltiples escenarios en 6 periodos de estudio. Hemos notado que las simulaciones son consistentes con la distribución, las observaciones históricas para un parámetro de correlación de 400 kilómetros. Asimismo, el distrito de Chorrillos, por ser adyacente a las secciones 4 y 5, hemos notado que estas secciones también presentan una mayor recurrencia de sismos en comparación con las otras secciones. En cuanto a las probabilidades, se ha notado que en el análisis dependiente del tiempo, para estos sismos grandes, las probabilidades son bajas, pero estas probabilidades van aumentando a medida que el periodo de estudio es mayor. En el caso de la amenaza por tsunami, hemos notado que los sismos ubicados en la zona central y sur, así como los mayores a 8.8, fueron los más desfavorables, que producen las mayores profundidades y áreas de inundación. En cuanto a las curvas de peligro,
Hemos notado que se ha logrado capturar la influencia del silencio sísmico, dado que las probabilidades de excedencia aumentan, algo que no se puede obtener con el análisis independiente del tiempo, dado que esto solamente depende del periodo de estudio. Comparando estas curvas, notamos que para periodos cortos el análisis dependiente del tiempo produce un peligro mayor, mientras que para periodos largos este comportamiento se invierte. Asimismo, en los mapas de peligro para estos periodos de retorno, hemos notado que la organización Las Brisas de Vía es una zona de alto peligro por tsunami, en donde los factores en cuanto se amplifican estas profundidades para periodos de retorno más grandes o de menor frecuencia fueron de 2.4 y 2 para los análisis independiente y dependiente del tiempo. Asimismo, para el caso de riesgo por tsunami, notamos que igualmente los sismos mayores a 8.8 fueron los más desfavorables, muchas de las manzanas superaron el 70%. Asimismo, se espera que gran parte de las manzanas se encuentre en los niveles de daño moderado y mayor para estos escenarios. Finalmente, en cuanto a los factores de daños calculados, igualmente los sismos mayores a 8.8 fueron los desfavorables, dado que se superaron ese valor crítico del 60%. Igualmente identificamos las zonas con alto riesgo por tsunami, siendo la organización Las Brisas de Vía nuevamente la de mayor factores de daños medio en comparación con las otras urbanizaciones. Como recomendaciones de esta tesis, se recomienda a las futuras investigaciones caracterizar mejor a los escenarios sísmicos, utilizar drones o RPAS para mejorar la precisión o tener unos mapas más suavizados de tsunamis, asimismo el desarrollo de funciones de fragilidad, ya sea analíticas, para poder estimar de mejor forma los daños por tsunami, y así poder determinar modelos de costos o fatalidades en cuanto a riesgo por tsunami. A las instituciones encargadas de evaluar los tsunamis en el Perú se recomienda implementar este tipo de evaluaciones con un enfoque probabilístico y en especial considerar este modelo de ocurrencia, dado que se ha logrado capturar satisfactoriamente la influencia del silencio sísmico en el peligro por tsunami. Finalmente, las autoridades de Chorrillos se recomienda considerar difundir estos mapas determinados en esta tesis a fin de que puedan tomar medidas de prevención y reducción de desastres. Agradeciendo su atención, quiero mencionar que esta tesis ha sido financiada por el CONCITEC y Prociencia en el marco del concurso de tesis de pregrado con el siguiente contrato. Esta tesis ha sido elaborada en el CISMIT, en el Laboratorio de Geomática, a quienes agradezco por su apoyo en todo este tiempo, en especial a mi asesor, el doctor Miguel Estrada, y a mis coasesores, los doctores Sunichi Koshimura, Luis Seferino, Jorge Morales, quienes juntos hemos hecho posible este trabajo. Muchas gracias, quedo atento a sus comentarios y consultas. En la Universidad Nacional de Ingeniería, en la ciudad de Lima, a las 9 a.m. del día martes 19 de noviembre 2024, se reunió en la sala de sustentaciones virtual de la Facultad de Ingeniería Civil el jurado conformado por los profesores doctor Jorge Misael Solarte Navarro, doctor José Manuel Zapata Zamata y doctor Miguel Luis Estrada Mendoza, quienes actuaron como presidente especialista y secretario respectivamente, para proceder al examen de titulación profesional de ingeniero civil del bachiller en ciencias con mención en ingeniería civil, don Carlos Francisco Dávila de la Cruz, quien presentó la tesis titulada Evaluación probabilística de peligro y riesgo por tsunami de origen cercano en la costa, en la zona costera del distrito de Chorrillos, asesorado por el doctor Miguel Estrada Mendoza, en cumplimiento de los requisitos para optar el título profesional de ingeniero civil. Los señores miembros del jurado replicaron al sustentante y terminada la réplica, después de debatir entre sí reservada y libremente, lo declararon aprobado con la mención de aprobado con excelencia. A continuación, el presidente del jurado hizo saber al sustentante el resultado de su examen, con lo cual se dio por terminado el acto, levantándose la presente acta por triplicado, la misma que fue suscrita por los que en ella intervinieron. Muy bien, mi estimado Carlos, ha estado muy enriquecedora tu presentación. En el debate que hemos tenido reservadamente, hemos valorado tu trabajo de investigación, un trabajo de investigación que ha tenido un premio de USAID, de CONCITEC, diferentes premios, también en artículos, se va a reflejar en artículos de investigación,
se ha valorado también el asesor que has tenido en Japón, porque como Facultad de Ingeniería Civil y como SISMIT tenemos pues una larga trayectoria de cooperación científica, académica, tecnológica, desde la creación del SISMIT, obviamente mucho antes también, pero desde la creación del SISMIT, ¿no? El doctor Koshimura. Muy interesante, realmente enriquecedora el trabajo de investigación. Esperamos que esto pueda, como dice el asesor, el doctor Estrada, se pueda materializar en una norma y que tú, en calidad de investigador, continúes con nosotros aquí en el CISMIT, como profesor en la Universidad de Ingeniería también, en la Facultad de Ingeniería Civil, y siempre manteniendo pues la ética, la moral, las buenas costumbres y siempre al servicio de la facultad cuando ella te requiera, ¿no? Y muchísimas gracias por tu presentación. También un agradecimiento especial al asesor, especialista en el tema de tsunamis, de una larga trayectoria enriquecida con sistemas de información geográfica y cómo poder volcar ese conocimiento pues al beneficio de la comunidad, ¿no? A la mejora ante un gran evento que es un evento poco frecuente, ¿ah? El sismo, el tsunami es poco frecuente, pero el día que llega, pues llegó, ¿correcto? Y hay que prepararnos para ello. Muchísimas gracias, Carlos.